Y era justamente un viernes el viernes social, uno de mis amigos me dice, oye, pero hoy nos vamos a juntar con mis primas y mis primos. Regularmente nos juntamos. Le dije, no, ¿sabes qué? No tenías ganas. No tengo ganas, ni los conozco. Adelante. Pues a final de cuentas ellos resolvieron el tema de que me invitaban y luego que me llevaban y me traían. Y cuando de repente, pues yo veo llegar a una mujer que me impactó, que desde que entró la vi y me llamó la atención. Y justamente con mi amigo le digo, oye, mira, ¿ya viste? En ese momento, pues me dice, oye, pero pues cálmate porque es mi prima. Y pues resulta que me dijiste que sí y empezamos a andar. ¿No te acuerdas? Empezamos a andar. Yo creo que para mí el momento o los momentos más complicados fue con mis suegros. Pues lógicamente escuchas muchas cosas y pues en este caso de mi mamá, ¿no? Que pues es la persona que más quiere, ¿no? Pues mi mamá me buscaba pretendientes. Yo creo que uno atraviesa muchísimos problemas, muchísimas situaciones. Situaciones, exacto. Son situaciones y de veras el noviazgo es la etapa previa al matrimonio, que tampoco el noviazgo te va a dar el resultado correcto de lo que es un matrimonio, pero sí te da muchas señales y sobre todo se van conociendo en las buenas y en las malas. Uh-huh. Ahora que es uno papá y que tiene hijos ya en edad de noviazgo y conozcan a las parejas de sus hijos, sepan de dónde viene, qué valores tiene. Entonces, gracias a la vida que nos dio la posibilidad de tener hijos. Uh-huh. Sí es una responsabilidad. Actualmente a lo mejor mucha gente lo quiere asumir, otros no lo quieren asumir. Yo había alimentado mi mente con un temor enorme, que yo decía, ¿qué pasaría si yo, cuando nazca mi hijo, yo no supiera o no tuviera la certeza de que es mi hijo? En esos años... Sí, se escuchaba mucho que se robaban muchos niños de los hospitales. O que los cambiaban. Nosotros íbamos con un doctor, la llevábamos para que la revisara. Y entonces, en una de esas de las revisiones, que nos dijo, no había querido decirte, pero pues es que tu hija tiene un soplo en el corazón. Bienvenidos a Durmiendo con tu socio, el podcast donde hablamos sin filtros de lo que significa construir una relación, un negocio y una vida juntos. Bienvenido, Ernesto. Hola, Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida tú también. Muchas gracias. Oigan, pues yo quisiera compartirles que el día de hoy vamos a tener un episodio seguramente muy interesante. Recuerden que todo este contenido que hacemos es para ustedes. Entonces háganos sus comentarios porque el día de hoy vamos a hablar de algo que justamente surgió en todos esos comentarios y todo lo que nos escriben en redes sociales. Y es que nos preguntaban, oye, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Liz? Queremos conocer más a Liz, queremos conocer más a Ernesto. ¿Por qué? Pues porque hablan de este podcast, ¿por qué nos llegan a inspirar? O sea, y quieren conocer un poco más y seguramente va a haber información que les va a servir, que les va a ayudar, pues a darse cuenta que la vida puede ser tan difícil o tan complicada o tan fácil como uno quisiera. Entonces, pues les agradecemos mucho. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, Durmiendo con tu socio. Y recuerden que cada miércoles a las 7 de la noche sale un nuevo episodio. Pues vamos a hacer el día de hoy una dinámica, justamente porque toda la gente que nos escribió sus preguntas, que seguramente va a haber más preguntas y queremos que de resultado de este episodio sigan escribiendo todas las preguntas que tengan de lo que quisieran conocer aparte de nosotros. Y pues bueno, están por ahí, hay un sobre. Hay un sobre donde están las preguntas, no sabemos ni qué preguntas son. Entonces, nuestro equipo vació las preguntas en una hoja, lo puso en un sobre y no sabemos qué es lo que vamos a contestar. Creo que nomás las estructuraron de alguna manera por orden o por tema, pero pues bueno, creo que yo estoy así como que a la expectativa. ¿Qué quieren saber de nosotros? Un poco nerviosos para poder saber. Pero sin filtro lo vamos a contestar. ¿Sí? ¿Ya lo abrimos? A ver, pues. ¿Ya lo adelante, abrimos? Liz, vamos empezando. Sale, muy bien. A ver. Pero, ¿qué vamos a hacer con las preguntas? Mira, ¿te parece que yo vaya haciendo las preguntas
Y tú vas contestándolas y, bueno, podemos dar el punto de vista cada uno. Por caballerosidad te diría que tú contestaras primero, pero si tú Pero decides hacer la pregunta, sí. Bueno, entonces yo sería el primero que contesta y luego... Sí. Pues si les parece, vamos empezando. Pues vamos empezando con la primera pregunta. A ver qué quiere el público saber de nosotros. Bueno, aquí lo que nos hacen, esta pregunta es, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, nos gustaría escuchar. Es una buena pregunta. Obviamente, tu versión. Obviamente las respuestas, pues muchas de ellas sabemos perfectamente porque pues lo hemos vivido. Pero yo creo que va a ser muy valioso que yo dé mi punto de vista y tú das tu punto de vista. ¿Qué te parece? Okay. Me parece, estoy de acuerdo. Bueno, en el tema de cómo nos conocimos, yo quiero decirles que para mí fue algo muy, muy curioso. Entendí cuando yo conocí a Liz, fue una situación de esas que dicen, hay un dicho o un refrán que dice que cuando te va a tocar, aunque te pongas o aunque no te pongas, ¿o cómo va? Sí, cuando te toca, ni aunque te quites. Ajá, cuando te va a tocar, aunque te quites, te va a tocar. Bueno, yo vivía una relación, justamente, yo tenía una novia y esa novia pues ya estaba, ella vivía, en ese momento estaba en Estados Unidos. Entonces ya llevaba un tiempo, se fue por una semana y resultó que ya llevaba ya por un mes. No, pues sí, ya. Y pues obviamente yo tenía ese paradigma de que pues amor a la distancia, o como dicen, amor de lejos, amor de tontejos. De pensarse. ¿No? De pensarse. De pensarse. Y a veces pasa, ¿no? Pero pues es una creencia a lo mejor limitante. Entonces, pero sí, se fueron enfriando muchas cosas. Y justamente ese día que yo tuve una llamada con ella, quedé pues triste y era justamente un viernes el viernes social, y pues regularmente yo era la persona que sacaba a mis amigos porque pues traía el carro y los sacaba, íbamos de fiesta y era viernes, sábado y domingo, a veces que se podía. Pero ese día yo no quería salir y de repente me empiezan a buscar mis amigos, hey, güey, pues ¿qué onda? ¿Vamos a salir o qué? Le dije, no, la verdad es que yo no tengo ganas. Me dice, no. Uno de mis amigos me dice, oye, pero hoy nos vamos a juntar con mis primas y mis primos. Regularmente nos juntamos una vez al mes. Le dije, no, ¿sabes qué? No tenías ganas. No tengo ganas, ni los conozco. Adelante. No, oye, pero que mira. Bueno, me insistieron tanto que a final de cuentas, por más paros que les puse de no tener dinero, primero no tener ganas, no tener dinero y no tener en qué irme, pues me solucionaron todo porque, pues a final de cuentas ellos resolvieron el tema de que me invitaban y luego que me llevaban y me traían y dije, bueno, pues entonces ya no tengo. Qué grandes amigos tengo. Grandes amigos, dije, pues ni modo que diga que no, ¿verdad? Pues bueno, total que fui. Y cuando llegamos estábamos justamente ahí en el antro, cuando de repente, pues ya estábamos ahí, estaba conociendo yo a la familia, a las amistades. Cuando de repente, pues yo veo llegar a una mujer que me impactó, que desde que entró la vi y me llamó la atención, y justamente con mi amigo le digo, oye, mira, ¿ya viste? O sea, como caballeros, pues sabemos que el instinto, y cuando ves una mujer guapa y vas con tus amigos, pues haces alguna señal y véalo, de ver cómo sentir la aprobación del otro, ¿no? No sé por qué lo hacemos, pero en ese momento, pues me dice, oye, pero pues cálmate porque es mi prima. Le dije, no creo que sea tu prima. Le digo, tenemos tantos años de conocernos y nunca me has presentado tampoco a... O sea, ya se hubiera dado la posibilidad o la oportunidad. Y resulta que no, pues que sí eras su prima de él. Entonces, desde ese momento sí me llamaste mucho la atención, y hubo como que, para los que no creen en el amor a primera vista, pues acá sí hubo pues un clic, ahora que le llaman un clic, un enganche. Dije, no, ¿sabes qué? Si hay química, o puede que haya química aquí. Y a partir de ahí, tú lo sabes, no te dejé en toda la noche, platicamos, bailamos, nos reímos, disfrutamos, y salí yo muy contento de esa vez
Y yo en ese momento dije, acabo de encontrar a la mujer de mi vida. Y a lo mejor es muy cursi, a lo mejor decirlo de esa manera, pero yo sabía y estaba seguro que había algo más profundo en esa relación. Y pues bueno, así fue como yo te conocí y podría estar todo el episodio diciéndote todo lo que falta, pero bueno, si nos preguntaron cómo nos conocimos, así te conocí. Fue, sí, es cierto, así fue. Yo también ese día no tenía muchas ganas de ir, a pesar de que pues iba con mi familia, pero sin embargo, pues a mí también me llamó la atención desde que lo vi. Pero, pues bueno, a veces uno dice, fue a lo mejor momentáneo, pasajero, circunstancial, ajá. Pero bueno, las cosas van fluyendo y fueron fluyendo como ha sido. Como hasta ahora, ¿verdad? Como hasta ahora. Pues sí, así es como nos conocimos, entonces pues sí hubo química, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pasando a la siguiente, también el público quiere conocer en qué momento decidieron casarse. Bueno, pues entonces continuemos con la historia. Sí. Sí, bueno. Yo pienso que primero, antes de casarnos, empezamos a andar. Uh-huh. Primero nos hicimos novios y pues yo siempre me he movido sobre el respeto y la comunicación. Siempre ha sido para mí uno de los valores o dos de los valores más importantes, siempre y más en una relación. Entonces, como ya les había comentado previamente que yo de alguna manera tenía novia en ese momento, pues yo esperé el momento para disolver y terminar esa relación. Y ahí fue cuando ya dije, bueno, ya con esa libertad, pues decidí aventarme contigo y pedirte que si podíamos ser novios. Y pues resulta que me dijiste que sí y empezamos a andar. ¿Tú te acuerdas? Empezamos a andar. Claro. Y bueno, pero imagínense algo que la vida te pone pruebas muy, 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 muy fuertes en la vida. Yo empiezo a andar con Liz y a los 2 meses resulta que me contratan, porque también yo estaba empezando mi etapa profesional, uh-huh, de recién egresado de la universidad, y a los 2 meses me contratan en otro estado. Y me dieron trabajo en una compañía, la cual para mí fue muy importante. Yo estaba muy sorprendido que me hayan dado esa oportunidad y no la iba a dejar de tomar. Cuando tienes la decisión de seguir adelante por tus sueños, por tus expectativas, la tomas, aunque haya a lo mejor personas o haya gente de por medio, pues a lo mejor en este caso, pues eras tú, pero yo quería tener las dos cosas. Quería tener a Liz, o sea, mi nuevo noviazgo, que era muy fuerte, que yo sentía mucha afinidad contigo, y el trabajo. Y a los 2 meses se me da la oportunidad y me fui solo. Me fui solo a vivir, a trabajar fuera. Y pues bueno, uno empieza a enfocarse, empieza a tener los resultados en el trabajo, porque pues bueno, eso es lo que tienes que hacer. Llegar con todas las ganas, y si tienes la oportunidad que te están dando, pues hay que aprovecharla. Pero a los 2 meses, yo nunca había estado viviendo solo. Yo no estaba acostumbrado a vivir solo. Experiencia. Uh-huh. Sí, entonces yo tenía ya una inercia de pues que estaba empezando y todo, y me voy a vivir solo en una ciudad muchísimo más pequeña y muy aburrida, bastante aburrida. Entonces, y empecé yo la misma mente me empezaba a jugar y me decía, bueno, ¿y por qué no te casas? Luego. Le dije, bueno, y empiezo a pensar, a reflexionar mucho. Dije, bueno, estoy pensando en casarme o en traerme a mi novia o a mi esposa o juntarme con ella simplemente porque yo me siento solo. Ajá. Y empecé a reflexionar mucho de eso. Dije, realmente es el momento en el que yo quiera formar un matrimonio y seguir mi vida en pareja. Estoy empezando la vida profesional. Entonces me tomé varias semanas en captar y recapacitar ese tema. Y dije, bueno, pues sí, en realidad es que pues la vida también hay veces que te pone una oportunidad, y esa oportunidad hay veces que no se repite. Entonces yo tomé la decisión a los 2 meses de que me fui, que ya eran, si hacen la sumatoria, 4 meses, regreso con Liz,
pero ya llego con un trío, con un anillo de compromiso y con unos amigos que me iban a hacer el paro, y llego a su casa y llego recién llegado de manejar más de 10 horas de viaje, de manejada. Llego a su casa, llego con el trío y dije, no, pues ahorita va a ser que salga, le llevo serenata, que salga, y cuando salga pues le entrego el anillo, ¿no? No había tanto celular en ese tiempo como para hacer todas las estructuras que hacen ahora de las pedidas y todo, pero... Sí. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que pues no salía y se acabó la hora del trío y no salió. No, sí salí. Corrección. Sí salí antes de que se acabara la hora. Ah, güey. No, lo que no sabes es que no es antes de que se acabara la hora, sino que me repusieron un par de canciones porque dijeron, ya estaban muy agüitados los señores y decían, no, pues pobre compa, mira, ya se gastó la hora y nunca le abrieron. Lo que no supiste fue que en la casa de mis papás, donde vivía, no se escuchaba nada de lo que había afuera. Entonces, y todavía yo dormía con la puerta cerrada. Entonces, la que vino a decirme fue mi mamá. Dice, Liz, allá afuera está Ernesto. Me dice, ¿y te trajo serenata? Entonces ya, pues, entre que te arreglas, porque pues no puedes salir tampoco fachosa o tan fachosa. Entonces, pues, te arreglas y todo y pues ya. Pero sí, la verdad fue muy bonito y fue una gran sorpresa porque pues no me la esperaba. Pero sí, pues, como dice Ernesto, son cosas que te va poniendo la vida, son pruebas. Yo en ese momento, cuando él me pide que nos casemos, pues yo estaba estudiando ya en la universidad y pues no había terminado todavía. Entonces, pues es un poco complicado porque, pues dices, también yo quería terminar mi carrera. Te empiezas... Entonces dices, ¿cómo le voy a hacer? Buscas el cómo sí hacerlo. Pues dices, pues me cambio y revalido. Y me voy allá y pues no conozco a nadie, bueno, más que a Ernesto, ¿no? Y vas conociendo, pero en ese momento también la vida te pone cosas, o pruebas también de decir, pues espérense, o sea, a lo mejor la misma emoción y todo no te hacen ver otras cosas en su momento, ¿no? Claro, pero pues digo, yo iba ese día nada más para que me dijera el sí. Y me dio el sí. Faltaba el cuándo. Cuando me dijo que sí... Híjole, uno piensa tantas cosas porque dices, ¿y ahora? ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué sigue? Y bueno, vimos esa posibilidad de revalidar, de que te fueras junto conmigo. Y pues si tú recuerdas, ya en ese tiempo algo estaba pasando en la compañía que de alguna manera también, pues también hay que ser inteligentes en el momento de tomar las decisiones. Y yo veía que la compañía estaba pasando por una situación un tanto complicada y entonces yo empecé a dudar de que en la realidad pudiéramos continuar ahí en otra ciudad y con esa estructura y ya con ese compromiso ya de estar casados. Y tomamos un tiempo. Sí, nos esperamos y efectivamente todo se dio. La compañía se fue a un proceso en donde tuvieron que hacer despedir a mucho personal. A final de cuentas yo me quedé, pero a final de cuentas terminé renunciando porque ya no era el mismo. Se metió en algunos problemas la compañía, o lo metieron en algunos problemas, y terminamos casándonos dos años después. 2 años después. Dos años después. Ya terminé la universidad aquí. Sí, te dio tiempo. Ya no tuve que irme. Te dio tiempo para terminar la universidad. A mí me dio tiempo también para regresar y emprender. Comenzar un emprendimiento que, pues, gracias a ese emprendimiento, pues también fue que nos hicimos de los medios suficientes para empezar y para empezar una vida juntos con muchas carencias, con muchas necesidades, sin tantos lujos, pero con mucho amor y con mucho propósito, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Qué bonito es recordar. Qué bonito es recordar, así es. Bueno, tenemos que continuar. Sí, pues. Porque faltan varias. Hay muchas preguntas, ¿no? Pues ya vi que son muchas. ¿Cuál fue el momento más difícil antes de casarse? Ah, qué caray. Bueno, o sea, alguno, porque digo, puede haber algunos más. Pues es buena pregunta. No sé con qué intención lo hayan hecho, pero
Yo creo que uno atraviesa muchísimos problemas, muchísimas situaciones. Situaciones, exacto. Son situaciones y de veras el noviazgo es la etapa previa al matrimonio, que tampoco el noviazgo te va a dar el resultado correcto de lo que es un matrimonio, pero sí te da muchas señales, te da una estructura, te da las señales y sobre todo se van conociendo en las buenas y en las malas. Uh-huh. Eso es lo importante, creo yo, del matrimonio, del noviazgo, que vayan conociéndose cada uno cómo es, cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Y a veces no son las circunstancias propias de la personalidad de uno como individuo, sino que son las circunstancias que son a lo mejor ya alrededor de esa relación, como puede ser la familia. Uh-huh. Y yo la verdad, yo creo que para mí el momento o los momentos más complicados fue con mis suegros. Con mis suegros, seguramente me están viendo. Bueno, me está viendo mi suegro, pero caray, sí para mí fue un tema porque imagínense algo, fíjense, ahí les va. Imagínense que yo, como ya les comenté, de repente empezamos a andar y a los 2 meses me voy. Y entonces mi suegra sí era de las que creían que amor de lejos era amor de pendejos. Bueno, por decirlo así. O felices los 4. O felices los 4. Y entonces ella, aparte de que ella nunca estuvo de acuerdo en esa situación y más de la lejanía, sí, claro, sí. Por ahí también, pues los papás a veces se dejan llevar o influir por comentarios que hacen otras personas, por ahí, pues, sí, pues por cosas que pasan o circunstancias. Sí, era la influencia, sobre todo porque no me conocían. Uh-huh. La verdad es que no me conocían bien. Entonces eso de esa proximidad, el conocernos, digo, ahora que es uno papá y que tiene hijos ya en edad de noviazgo o casaderos, pues conozcan también, conozcan a las parejas de sus hijos, háganselos. Claro. Nunca se los van a hacer amigos porque pues ahí hay estructuras de diferentes, pero sí conózcanlos, sepan de dónde viene esa persona, qué valores tiene. Entonces, en ese caso, tus papás no me conocían del todo. No, bueno, pues es que cuando te vas, Ernesto, bueno, como comentario, Ernesto venía al principio cada semana, después ya era cada 2 semanas. Ah, bueno, y eso también les generaba mucha incertidumbre, sí, porque claro, seguramente mi suegra, que en paz descanse, decía, no, pues es que ya no viene con esa regularidad, seguramente ya debe de andar allá con alguien. Ya se encontró a alguien y tú aquí, mira nada más, aquí nomás extrañándole y llorándole, no, pues otra cosa mariposa. Entonces, eso fue algo complicado porque yo lo entiendo hoy como papá, pero en ese tiempo no lo entiende uno, pero también hay que enfrentar las cosas. Entonces, claro, enfrentarlas. Mis suegros te protegían a ti, estaban haciendo todo por protegerte a ti, pero no me estaban dando mi lugar y era un lugar que yo verdaderamente quería hacerlo bien, hasta que llegó un punto en el que eran ya tantas situaciones que pues lo tuvimos que enfrentar. Tú recuerdas que hicimos una mesa en tu casa donde hablamos los 4. La mesa redonda. Y aclaramos muchas cosas y la verdad es que las cosas no tienen que llegar a más. A veces nos imaginamos más cosas de las que verdaderamente son y creo que ahí se solucionó gran parte de nuestro problema y para mí eso fue enfrentar ese problema. Para mí fue lo más difícil, esa lejanía y todavía pues no luchar contra ti, sino que luchar contra mis suegros, que eran pues la expectativa que tenían. Uh-huh. No, pues luchar contra mí, no. Pues es que yo quería... Era más bien arreglar esa cuestión. Sí, porque la verdad fue muy complicado también para mí, porque pues lógicamente escuchas muchas cosas y pues en este caso de mi mamá, ¿no? Que pues es la persona que más quiere, ¿no? Y que quiere el bien para ti. Pero también pues decía, bueno, si él sale allá, pues también tú date la oportunidad de salir aquí. Entonces, pues mi mamá me buscaba pretendientes. Y entonces, pues yo la verdad sí, era una situación incómoda porque yo sí sabía lo que quería. Yo ya sabía lo que quería. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Así no van a funcionar las cosas hasta que, como comentas, lo hablamos como era la... A ver, te voy a hacer una pregunta.
A ver. ¿Cuántas veces andando formalmente tú y yo, tu mamá te acercó un pretendiente? 2 veces. 2 veces. 2 veces. Pero yo siempre fui bien clara, o sea, de que a mí no me interesaba, o sea, yo los conocía y eran amigos, pero hasta ahí, de ahí más. Eran pretendientes que le gustaban A mi a tu mamá. mamá, no Pues a ti. sí, Bueno. le gustaban para yernos, pues. También pasa y cuando vive uno esa situación, pues tampoco hay que entender la razón de las cosas y ahorita pues no hay que ser tan tóxico y ¡ay, los celos! No, Y ahora, no. qué bueno que que no había redes sociales en ese tiempo tan Sí. fácil como el celular, porque ahora hasta en una foto que te toman y tú te ves allá al fondo o como el... Ya también la acomodan, pues, para que sea. Oye, como el tema este del Kiss Cam con el... Sí, con el cierto. Sí. concierto de Coldplay, De digo, Coldplay. ahí sí era evidente, ¿no? Que le estaba poniendo los cuernos a la señora, pero Sí. pues bueno, ahorita puede reaccionar uno muy fácil. Sí. Y puedes dejarte llevar por los instintos, por los celos, por todo, y no vale la pena. Pero Cuando quieres a alguien, lucha por ella. Pero sobre todo que también es bien importante, pues la comunicación desde el noviazgo, ¿no? Y formar esas bases bien desde el noviazgo, yo creo que es pues lo más importante, Así es. ¿no? Bueno, si te Pues, a parece, ver, continuamos. La que sigue. ¿Qué nos pueden... Ay, qué bárbaros. A ver, ¿qué nos pueden compartir de su boda y de la noche de bodas? Oigan. Ay, bueno, Uy, ya está subiendo de tono. Uy, ahí tengo una gran A ver, anécdota. pues, a ver. Bueno, regularmente ahora, ya ven que cuando uno se casa, pues regularmente ya tienes unas fotos o tienes un caballete y unas fotos cuando llegas al lugar donde va a ser el evento. Si haces un evento, pues ahí ya sí o sí contratas que el video de la fiesta, las fotografías y luego te Sí, todo regalan el un paquete. álbum. Entonces cuando llegas ya estás ahí. Pero la verdad de las cosas es que uno cree que pues esa fotografía está hecha en el momento de que llegas a la fiesta, ¿no? Pero no, resulta que hay procesos que los toman hasta inclusive semanas antes. Sí, y otras. de lo que te iba a comentar. Hay veces que son unos días antes, en donde haces todo ese proceso de fotografías, pero nosotros decidimos hacerlo el mero día. Exactamente. Nosotros Sí. tomamos esa decisión. Tomamos la decisión de hacerlo ese mismo día. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas por qué fue? Porque dijimos, uy, no manches, o sea, ponte el vestido y luego quítatelo. Y luego pero vuélvetelo a poner. era desde la maquillada, o Para sea, era la todo. foto, el pues, maquillaje, claro. peinado, Entonces, todo, no. pues sí. La verdad es que hemos sido muy prácticos y desde ahí dijimos, pues, el mero día. Y entonces nosotros nos casábamos a la 1 de la tarde. A la 1. Fue nuestra misa. Y tomamos la decisión de tomar las fotografías según yo, A eran las 9. 11. A las 9, 10 de la mañana. Yo Entonces, recuerdo que era a las 11. O a las pero 11. Bueno, o sea, teníamos tiempo Sí, claro. para hacerlo y nos quedamos de ver en un lugar alejado de donde iba a ser la ceremonia. Uh-huh. Y entonces, pues yo llegué, ese día me levanto, me arreglo, y yo dije, ese día, no es más, no quiero salir ni con llaves, ni con cartera, ni con nada, porque pues va uno de pingüino, va uno bien arreglado, entonces no quieres preocuparte obviamente por nada más que luzca el evento y por la decisión tan fuerte que estás tomando en ese momento. Entonces salí sin prácticamente nada, hablé con un amigo, un buen amigo, le dije, oye, ¿qué onda? Pasas por mí, me llevas, puedes ser mi chofer ese día, sí, ¿cómo no? Pues pasó por mí, fuimos ahí, fue un cementerio. Un panteón. Un panteón donde, muy bonito, un panteón muy bonito, le llaman el Panteón de Belén. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara y se toman unas fotos muy bonitas y ahí nos citamos y bueno. Ajá. Pues quedamos, yo llegué media hora antes, ya estaba el fotógrafo ahí y entonces el fotógrafo sí traía un celular. Pues llegamos, se dio la hora y no llegaba. Liz no llegaba. Entonces dije, bueno, pues todavía tenemos tiempo. Unos 15 minutos más, no pasa nada. Pasaron 15 minutos, pasó media hora, pasó una hora. Ya estábamos prácticamente a una hora de la ceremonia y no llegaba. Yo siempre había pensado que, bueno, uno lo ve en películas, lo ve en series, lo ve en muchas cosas, donde ya para tomar la decisión
pues la novia corre, ¿no? Sí, la sale huyendo. Sale huyendo, ¿no? Y hasta... Y entonces, pues yo dije, no, yo creo que eso no me va a pasar a mí. Que ya me había echado para atrás. Sí, dije, pues a mí Ya eso se no me va a arrepintió. pasar porque... Pero cuando el tiempo corre, yo dije, no, esto sí me está pasando. Literal, llegaron, si la misa era a la 1, eran las 12:30 y todavía no llegaba. Entonces, el fotógrafo le pedí que me hiciera el favor con su celular, hablar a la casa, pues a ver qué estaba pasando. Y entonces nunca le contestaron. Nunca le contestaron y no le contestaron. Entonces yo le dije, faltando 20 minutos para la 1, yo le confesé al fotógrafo, le dije, ¿sabes qué? No va a llegar. Yo no Yo ya quiero, me voy. no quiero sufrir esa tristeza, ese momento. No lo quiero sufrir. Yo ya me voy. Y el otro, el fotógrafo estaba buscando la manera de que no te vayas. Mira, es que pudieron haber pasado muchas cosas. Le dije, no, ya es mucho. O sea, ya no puede ser que en 20 minutos podamos entre tomar las fotografías, llegar al lugar y que se celebre la boda. Le dije, para mí, ya mis suegros ganaron la batalla. Se salieron con la suya. Se salieron con la suya. Dije, pues... Sí. Y entonces, en ese momento, me salí, ya iba yo muy molesto, le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Vámonos. Y cuando íbamos saliendo, iba llegando. Sí. Y ya tú cuentas la historia. Sí, pero les voy a contar qué fue lo que pasó. Uno planea todo, con tiempo y todo, la cita del maquillaje, peinado, bueno, yo ya estaba lista, ya peinada, maquillada, y nada más faltaba ponerme el vestido. Pero pues ahí en la casa, aunque todo está planeado, pues parecía casa de locos. O sea, todo el mundo corría. Yo dije, no, a ver, yo tengo que estar tranquila. Entonces yo ya estaba lista para que nada más ponerme el vestido y pues abrocharlo, ¿no? Pero la encargada de eso pues era mi mamá, ¿no? Y estaba una amiga de mi mamá y bueno. Pero entonces yo le dije, mamá, tranquila, todo está bien. No, sí, pero bueno, era la boda de pues su única hija mujer. Entonces, fue cuando les dije, ¿saben qué? Mamá, tú tranquila, tómate tu tiempo. Nada más falta subir el cierre del vestido. Y entonces me dijo, sí, todo tranquilo, todo está bien. Bueno, sube el cierre y yo nomás escucho. Así. No, nomás escuché el. Y yo dije, pues ya se atoró. O sea, ya se atoró el cierre. El cierre, ¿no? Dije, si se atoró, tranquila. Tomó aire. Bájala tantito. Ajá, yo respiro y todo. Y lo vuelves a subir. Y me dice, no, Liz, es que no sabes lo que pasó. Y yo, pues, ¿qué pasó? O sea, pues no puedes voltear a ver, ¿no? Entonces le dije, ¿qué pasó? Se rompió el cierre. Y no, pues, digo, conocen los vestidos de novia, pues no es un cierre chiquito, es un cierre enorme. Es un cierre como de más de 1 metro, que desde ahí empiezas a Sí, y yo le levantar. dije, no, mamá, no puede ser. ¿Cómo es posible que te dije que tranquila, o sea, que respiraras? Me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues, como estaba la amiga y estaba ahí mi hermano, le dijo, tú no te preocupes. Ahorita lo vamos a coser. Y mamá, ¿cómo lo vamos a coser? Lo vamos a hilvanar todo y lo... Dije, mamá, pero el tiempo y todo. Vas a llegar a tiempo. Tú Claro no, que Tomás, llegó. no te desesperes. No. No te desesperes. La verdad es que, pues sí, ¿qué haces? Ni modo que corras así. Tuve que esperarme. ¿Cómo te avisábamos? Pues Muy difícil. Muy difícil, No, porque no no había había forma de comunicarnos contigo. Yo no traía Entonces yo le celular. dije, bueno, porque yo ya tenía hasta el chofer ahí en la puerta esperándome para ya llevarme las fotos. Entonces, son cosas que te van pasando, cosas, o sea, de verdad, cosas que aunque planeas todo bien, pasan. Y entonces, yo la verdad dije, bueno, me pude poner a lo mejor, pues a llorar. ¿Qué voy a hacer? Dije, no, bueno, tranquila, hilvánale bien y ciérrale y nos vamos. Pero para que Y vean así fue. lo que uno se imagina, ¿no?
Pues uno, sí. uno ve desde sus propias, Claro. desde sus propios expectativas, temores, miedos. Y fíjate, yo no sabía que era el cierre, pero digo, a final de cuentas, pues para que vean aquí los dos lados de la historia, y estuvimos Sí. a punto de no casarnos. Pero bueno, llegó la boda, llegó la Sí, fiesta. llegamos corriendo, eso sí, llegamos patinando. Llegamos patinando a la misa, pero... Nos casamos en un mes donde hacía mucho calor. La verdad es que tanto nosotros como los invitados, porque Sí. lo decidimos hacer en una terraza, estábamos sufriendo un poco. La comida sufrió un poco también por el calor, pero bueno. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Lo de la noche de bodas? Ay, de la noche de bodas. O sea, ¿qué nos pueden compartir de la noche de bodas? Bueno, yo les puedo decir que mi noche de bodas yo la compartí con 40 personas. ¿Quieres saber por qué? Bueno, cuando uno está esperando su noche de bodas, pues se imagina que uno va a ser el acróbata más rápido y más y mejor del circo, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, nosotros tuvimos que pasar nuestra noche de bodas en un camión que salía de Guadalajara a la Ciudad de México. No pudimos hacer los arreglos por más que buscamos la manera, no pudimos hacer los arreglos para viajar desde aquí de Guadalajara a Cancún en un vuelo directo. Y entonces tuvimos que viajar a la Ciudad de México y tampoco hubo vuelo nocturno. Entonces tuvimos que irnos en un camión y ahí pasamos nuestra noche de bodas. Muy incómodo, pero sí muy felices. Estábamos muy felices. Pero antes de irnos, ¿qué creen? Ernesto tenía que ayudarme a quitarme el vestido. ¿Y tuvo que? Pues... Sí, es que cortar toda la hilvanada que hizo mi como mamá. tú también llegaste tarde y casi te pierdes tu boda, pues nosotros también ya casi estábamos perdiendo el camión. Así es, pero bueno, son porque cosas... tuve que quitarlo todo con mucho cuidado, pero bueno, así fue algo que podemos compartirles son cosas que pasan en la vida. Lo único que les podemos compartir de la noche de bodas. Así es. Bueno, vamos a continuar, si te parece. Sí, adelante. Cuando llegaron los hijos, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles como pareja? A ver. Ándale. Aquí pues sí, de entrada podemos, yo sí les puedo decir que efectivamente gracias a la vida que nos dio la posibilidad de tener hijos. Uh-huh. Sí es una responsabilidad. Actualmente a lo mejor mucha gente lo quiere asumir, otros no lo quieren asumir, pero sí es una responsabilidad, pero es una gran satisfacción y es un legado que a final de cuentas dejas y un compromiso, y aparte que enriquece mucho la relación en la pareja, ¿no? Entonces, pues yo qué puedo decir de mi primer hijo, sobre todo porque uno no está preparado a primer hijo. Y si tú recuerdas, pues todo iba bien, se formó bien, todo estábamos con mucha expectativa de que ya su nacimiento y pues sabíamos que iba para parto natural, entonces toma uno ciertas precauciones, ciertos ejercicios, cosas, y pues la sorpresa fue que pues de repente nos dio la sorpresa de que teníamos que correr con urgencia al hospital y porque ya estabas tú ya en un proceso de parto, pero el niño venía con el cordón. Con el cordón umbilical atorado en el cuello, y pues no podría ser un parto natural a consideración del doctor. Uh-huh. Y entonces cuando llegamos al hospital, pues yo no tuve la posibilidad de estar con él, de estar contigo apoyándote, ni ver el nacimiento de mi primer hijo, ¿no? Que todo mundo es lo que espera. Porque como iba a ser una cesárea, pues yo tenía que estar donando sangre, porque pues era un requisito. Entonces, mientras yo estaba ahí con mi brazo extendido, viendo las noticias de la televisión, sacándome la sangre, pues mi hijo estaba naciendo, ¿no? Entonces, gracias a Dios nació bien, pero vino algo bien interesante que me pasó. Y de verdad, volvemos a lo mismo de las mentalidades. ¿Qué le metes a tu mente desde que estás pequeño?
Y entonces había alimentado mi mente con un temor enorme, que yo decía, ¿qué pasaría si yo, cuando nazca mi hijo, yo no supiera o no tuviera la certeza de que es mi hijo? Uh-huh. ¿Sí? Porque digo, ya hay pruebas de ADN y se pueden hacer muchas cosas, pero cuando estás viendo al bebé, que supieras que verdaderamente es tu hijo. Entonces yo tenía y andaba con esa espinita de que, y luego, si tú recuerdas en esos años. Sí, se escuchaba mucho de que. Se escuchaba mucho que se robaban muchos niños de los hospitales. O que los cambiaban. O que las mismas enfermeras o disfrazadas de enfermeras se llevaban o cambiaban a los niños. Entonces, más creció ese miedo que yo tenía. Y entonces fue cuando pues la suma de todos esos miedos se me hizo realidad. Porque cuando yo estoy ya, no pude entrar al parto, pero yo ya estoy esperando en el cuarto a que llegaras en ese momento tú y que llegara mi hijo, pues llega primero mi hijo en una cuna con ruedas. Venía la enfermera con el niño y dice, pues vengo a traer al niño Ernesto a este cuarto. Le dije, sí. Le dije, pues, ¿usted qué es? No, pues yo soy el papá. Me dice, pues, le dije, quiero conocerlo. Sí, ¿cómo no? Entonces, abre. Primero vienen como tamal, así todos bien cubiertos. Nomás se le ve algo de aquí, de la nariz para arriba. Entonces le descubre un poquito más la cara. Y yo sentí un escalofrío. No por lo que vi. El escalofrío fue por la emoción de ver a mi hijo, pero luego llegó y le dije, a ver, oiga, ¿y cómo sé que es mi hijo? Porque todavía le pregunté, le dije, ¿cómo sé que es mi hijo? Me dice, señor, no se preocupe. Entonces le descubre la mano derecha y no ve nada. Y le descubre la mano izquierda y tampoco ve nada. Regularmente les ponen como esos brazaletes de los hoteles, que ahora ya es muy común. Pues a los niños se los ponen. O a veces le ponen cinta o le ponen algo que identifique que es el bebé. Uh-huh. Al descubrirle los dos brazos, pues no traía nada. Y en ese momento me dijo, señor, no se preocupe. Yo empecé tu temor estaba ahí. Empecé ya a asustarme mucho porque decía, se me está cumpliendo Pero dije, bueno... Dijo, es que regularmente le ponen también una cinta en el pecho. Le descubren el pecho y tampoco traía nada. No, pues claro. Y entonces ahí fue donde dije, este no es mi hijo. Él no es mi hijo. No, claro que sí. Pues sí, decía la señora, pero yo, ¿cómo tenía la certeza de que fuera mi hijo? Entonces yo empecé a dudar mucho, me empecé a molestar, estaba muy molesto, estaba muy incómodo, empecé a manotear, decirle, oiga, ¿cómo me...? No, y la pobre enfermera decía, es que, señor, se lo juro que sí es su hijo, pero le dije, ¿pero cómo sé? Sí, ¿cómo me lo demuestra? No, es que regularmente le ponemos, pero seguramente, y empieza a buscar a lo mejor se cayó algo. Se había pegado en alguna cosa, le dimos la vuelta al niño por el otro lado, bueno... Ninguna identificación. En ese momento yo ya estaba desesperado, ya estaba queriendo hablar con el director del hospital y decirle, oye, ¿qué está pasando? Y en ese momento sale mi suegra del elevador y ve que yo estoy manoteando ahí porque no los dejaba ni siquiera que metieran la cuna al cuarto. Dije, no, ¿cómo me garantiza? Y entonces, cuando yo estaba así, previo a que llegara mi suegra, tu mamá, en ese momento me acerco yo a él. O sea, cuando yo sabía que no había ninguna identificación, me acerco yo a él y le empiezo a hablar como cuando yo le hablaba cuando estaba dentro la pancita. De tu pancita. Y le empiezo a hablar y el escuincle, caramba, abre los ojos y me busca. ¿Te reconoció? Yo dije, ¿ya viste? Y eso para mí fue, híjole, fue una luz en el horizonte porque dije, ¿me escuchó? O sea, porque yo sí le hablaba mucho. Entonces dije, reconoció mi voz porque estaba con los ojos cerrados y abrió los ojos buscándome. Dije, entonces sí es mi hijo, pero ¿cómo puedo tener esa certeza? En eso ya llega mi suegra con una etiqueta, con el identificador. Dijo, yo lo tengo. Y le dije, señora, pues nada más verifíqueme, por favor, que este niño es el que usted vio
allá abajo. Me dice, sí, sí es el mismo, no te preocupes. Y sí es. Y de veras se parece mucho a tu papá. Así es que sí. Ahorita ya. Te dije, se convirtió en un salto de fe. ¿Ya ves? Porque o sea, debes de tener confianza y todo y fe. No, sí. Para que no pongan temores y no se conviertan en realidad. Bueno, también algo que podemos comentar, ya no de nuestro hijo, pero sí nos pasó, no sé si te acuerdas, que con nuestra hija, nuestra... Sí, la segunda. Sí, la segunda. En donde, pues la verdad es que no aprende uno a ser papá. La vida te va ayudando en eso. Pero nosotros íbamos con un doctor, la llevábamos para que la revisara. Y entonces, en una de esas de las revisiones, que nos dijo, que no había querido decirte, pero pues es que tu hija tiene un soplo en el corazón. ¿Te acuerdas? Entonces, así como que dices, ¿cómo? Para empezar, ¿qué es eso? O sea, bueno, nos dijo hasta que tenía que tener una cama especial, con inclinación con especial. inclinación. Y entonces fue cuando dices, oye, ¿pero en qué momento detectaste eso? Pero entonces dijimos, no, a ver, esto a mí no me cuadra lo que me está diciendo los síntomas pues que debe de tener y esto no me cuadra. Entonces fue cuando optamos por otra opinión, otro doctor buscamos y entonces le hicieron estudios y todo y llegó a la conclusión, o sea, llegaron todos a la conclusión de que pues ella era una niña sana. Era una niña sana, donde no tenía ningún soplo ni nada. Entonces, la verdad a mí, yo sí me acuerdo que me dio mucho coraje porque digo, uno va como mamá con la confianza de que pues ese doctor sabe, de que te orienta, que te ayuda y te salga con eso. O sea, si le hubiéramos hecho caso, pues sí, quizá nosotros mismos hubiéramos enfermado a nuestra hija, ¿no? Con nuestras... O le hubieran hecho intervenciones que no necesitaba. Exactamente, hubieran tenido que hacer más cosas que no necesitaba. Entonces digo, de verdad, yo los invito a que tomen en cuenta que su instinto de mamá y su instinto de papá, o sea, le hagan caso, porque muchas veces hacemos caso a cosas que no son ciertas. En nuestro caso fue así. Yo entiendo que hay veces que sí pueden suceder cosas con los niños, ¿no? Pero cuando no y te dice tu instinto de mamá, no está siendo así y tú ves a una niña normal, pues hay que hacerlo. Sí, el instinto es muy poderoso y a veces, y más ahora, ¿no? ¿No crees que ahora con tanta información no, pues ahora hay mucha más. Que ahora está uno más desinformado porque unos Sí. te dicen una cosa, el TikTok te dice otra cosa, No, YouTube pero te dice siempre tienes otra, que hacerle caso también. el Facebook te dice otra, el doctor te dice otra, entonces a final de cuentas yo creo que el instinto maternal también ayuda. Sí, claro. Ayuda mucho, pues. Pues bueno. Qué interesantes preguntas nos están haciendo, sí, están padres, ¿verdad? Bueno, continuando, aquí la siguiente pregunta es, ¿cómo vivieron la pérdida de su hijo y qué aprendieron de ese momento tan doloroso? Bueno, fue sí, fue un momento muy difícil. Estábamos esperando a nuestro tercer hijo. Y pues bueno, ahí todo caminaba bien. Ahorita uno cree que también por temas de, bueno, el concebir y cuidar a un hijo, pues se podría decir que en muchas ocasiones es muy sencillo, es muy fácil, el cuerpo humano se adapta mucho, pero pues sí, la situación es que también el cuerpo humano reacciona ante algunas cosas internas como externas, y entonces ahí tuvimos la mala fortuna de que pues sí estaba todo formándose bien. Ya venía en camino nuestro tercer hijo y de repente algo pasó. Algo pasó y ya no continuó su desarrollo. Sí. Entonces, pues a final de cuentas todo cayó en que no se lograra. Y fue un golpe muy fuerte porque a veces uno piensa que la pérdida de un hijo es hasta que lo ves ya fuera del vientre, pero no, es igual de...
igual de triste, igual de doloroso perder un hijo en esas condiciones, porque pues son las mismas expectativas que tienes, ¿no? Claro, sí, es un proceso muy difícil porque no logras entender el por qué te está pasando a ti, que te consideras que eres una persona sana, ya teníamos 2 hijos, entonces dices, pues el tercero va a ser el desarrollo igual, normal. Pero no. Fue complicado, bueno, en mi caso también fue muy complicado porque como mamá pues tienes esa conexión muy fuerte con el bebé, ¿no? Y pues uno espera ese desarrollo normal, no lo fue, y ese entender y el por qué, uno busca el por qué, pues se pierde uno en esa búsqueda. Sin embargo, pues tienes ese proceso que a final de cuentas, pues es un proceso como si hubieras tenido un bebé y no lo tienes, ¿no? Claro. Entonces, sí, ese proceso, y aparte que era, pues, un bebé que también esperaban ya los otros 2 niños, ¿no? Sí, o sea, es mucha la expectativa. Entonces, es así como que el cómo vas a explicarles y todo. A final de cuentas, encuentras esa forma de decir, bueno, Consuelo. me pasó, sí, el por qué, pues yo la verdad digo, se pierde a veces uno y duele más estar en esa búsqueda, ¿no? Entonces, pues lo aprendes a aceptar, duele, queda ahí, pero dices, bueno, quizá Dios quería que nos quedáramos nada más con 2. Sí, ¿no? pero bueno. Pero bueno. Pero luego viene la recompensa. Pero bueno, la recompensa. Unos añitos después llegó otra. Bueno, ya otra estábamos angelita. muy tranquilos, pero nos llegó una angelita más a nuestras vidas y pues vino a cambiar, no nomás a Ernesto y a mí, nos vino a cambiar a todos. A toda la revolución. A toda la familia. Así y es una gran bendición para nosotros. Bueno, ¿te parece que continuemos? Sí, Porque adelante. Ya vamos avanzando con las preguntas que están muy interesantes. ¿Qué impacto tuvo su relación la pérdida de sus padres? Híjole, pues ojalá podamos tener ahí algunas preguntas más. Híjole, No, bueno, sí pero eso es lo que quieren saber. Sí, justamente yo creo que para mí y de manera muy, muy, muy rápida, muy concreta, para mí siempre una familia completa siempre te ayuda y te impulsa. Y si tú recuerdas, para mí era una de las cosas que me preguntaba yo. Era algo porque si hay algo que es inevitable es la muerte. Entonces claro. A todos nos va a llegar nuestro momento. Hay algunos que pasan el umbral en tiempo, pero pues a final de cuentas eso lo vamos a vivir todo o a pasar todos. Y yo me acuerdo que me hacía la pregunta por curiosidad y decía, oye, ¿qué será cuando nos casamos? Pues familias completas, tanto de tu lado como del mío. Y dije, oye, ¿qué será cuando nuestros padres falten? Y luego llegaba más todavía la inquietud y la curiosidad de decir, ¿y quién será el primero que nos dejará? Pues, sí, entonces, pues yo lo único que puedo decir ahí es que ante esa curiosidad que yo tenía, pues se presentó una situación en la que en el mismo año se nos fueron nuestros padres. En el caso de mío se fue mi papá y en el caso tuyo pues se fue tu mamá. Entonces hasta en eso a lo mejor hubo cierta equidad, equilibrio, porque justamente, y lo digo así porque pues fue un año en el que nos reforzamos en ese apoyo. Y pues también fue un proceso relativamente rápido porque lo vivimos juntos, lo vivimos pronto, lo vivimos en el mismo año y salimos juntos de ese proceso, ¿no? Que sí es difícil, cualquier pérdida es difícil, pero muchas veces la de los padres también es muy difícil, ¿no? Ya habíamos pasado nosotros por la pérdida de un hijo y ahora la pérdida de un padre, ¿no? Que también es algo triste, pero que también deja muchas enseñanzas. Sí, pero también es reconfortante el estar con ellos hasta el final. Por ejemplo, en mi caso, con mi mamá, pues sí, fue un proceso de una enfermedad de cuidado de varios años, pero el estar con ellos, el
poder, ese compromiso de y cuidarla. ese compromiso de cuidarlo, sí, y aparte es una responsabilidad muy grande, pero también, en nuestro caso, lo que nos pasó, pues, el apoyo que yo tuve de Ernesto, el apoyo que yo tuve de mis hijos, pues, la verdad fue, pues, fue una fortaleza, pues, en nuestro caso, y que nos permitió y que se queda uno con una tranquilidad y una paz, el poder tener estar con tu ser querido hasta el final. Sí, fueron más de 7 años fueron más de 7 ver años. una evolución, Uh-huh. de cómo va evolucionando y cómo se va apagando una vela, Sí. pero que te das cuenta que a lo mejor así eso es lo que fisiológicamente funciona, pero en la manera cerebral y de sentimientos, tu mamá nos veía, si Sí. no podía hablar, nos hablaba con la pero mirada, pero digo, también es importante involucrar, no nomás involucrarse uno como en este caso, pues, como hijo, sino involucrar a los hijos, porque son parte de eso, y que vean que la vida, pues, no siempre es color de rosa, sí, ¿no? es La así. vida tiene muchos tintes. Entonces, pues ellos aprendieron, por ejemplo, en el caso de nuestra chiquita, pues estuvo con ella y aprendió, ahora sí que conoció una abuelita, pues, que no podía hablarle. Pero ella encontraba la forma de comunicarse con ella. Con ella, ¿no? claro. Entonces, pues eso es algo muy bonito, pues que lo recuerdas y que dices, bueno, dentro de lo triste, pues estaba esa que parte, le tocó ¿no? conocerla. Así es. Muy bien. Pero bueno. Pues la siguiente. Vamos a ver si la siguiente es un poco diferente. Porque esas han sido, recordar esos momentos es complicado, pero bueno. Así es. ¿Cuándo decidieron emprender un negocio juntos? Ay, esto está buena. Ándale. Bueno, pues yo creo que es parte de lo que aquí comunicamos. Yo creo que, bueno, ese proceso también concretamente fue un proceso difícil. Al momento del nacimiento de nuestra segunda hija, no solamente vino una situación de felicidad, sino que vino acompañada de una situación complicada que ya lo comentarás tú, pero que para mí era muy difícil entender cómo por ti pasaban muchos procesos fisiológicos, de mentalidad, de situaciones que pasan a lo mejor las mujeres, pues, en concreto a lo mejor como hoy le llaman depresión postparto, o le pueden llamar muchas cosas. Uh-huh. Pero que pues para mí fue muy difícil, fue una etapa muy difícil porque yo sí estaba teniendo buenos resultados, digamos, en mi trabajo. Yo era empleado en ese momento y me estaba yendo muy bien, estaba teniendo buenos resultados, me enfocaba muy bien, creo que estaba generando mucha y muy buena confianza dentro de la compañía, estaba creciendo y pues bueno, viene esa situación y pues también dices, oye, ahora tengo que no solo preocuparme por el trabajo, por los ingresos, por llevar digamos, el ingreso a casa, uh-huh, sino que ahora también era pues el primer hijo chiquito y luego la siguiente y aparte pues el proceso que tú estabas pasando. Entonces eso nos estaba llevando a muchos conflictos, a muchos enfrentamientos, a muchos problemas. Liz pasaba por un momento en el que pues sí quería ser madre, pero también quería ser profesionista y también quería valerse por sí misma, quería aportar también a la economía familiar, pero pues no podía y era todo un proceso pues muy complicado, principalmente por el que tú pasabas y yo pues no me quedaba más que entenderlo y tomar decisiones. Y entonces ahí la decisión principal es que podíamos continuar así. Y seguramente sabíamos que íbamos a llegar a un desenlace que no iba a ser el que siempre buscamos y seguramente íbamos a llegar a alguna ruptura porque era cada vez más difícil. Pero pues fue cuando yo tomé la decisión y te lo puse tomamos la decisión en conjunto, pero yo me decidí a poner sobre la mesa el hecho de decir, pues entonces yo estoy dispuesto a renunciar a mi trabajo, a la estabilidad que tenemos ahorita, pero a cambio de construir algo tú y yo juntos por nuestra familia. Entonces ahí era involucrar que también ya tú te sintieras un poco más
productiva, porque era uno de los puntos, que a lo mejor entre los dos nos hiciéramos cargo de tanto de la casa, de la familia, de los hijos, y a lo mejor emprender algo juntos. Y pues bueno, fue la decisión que tomamos. Difícil decisión. Sí, muy difícil. Pero es justamente una decisión muy valiosa, que tomamos la decisión de emprender juntos en pareja, y no, para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en relación a mi trabajo, el ser tu socio y el emprender juntos. Sí, la verdad es muy difícil tomar ese tipo de decisiones, porque aparte dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo en ese caso, por ejemplo, en mi familia, pues yo no había visto eso de emprender, porque pues acá estaba, bueno, la educación que teníamos en casa era de que pues tú estudiaste, ya te estudiaste una profesión, pues ahora ponte a trabajar, pero para alguien. Hasta que te jubiles. ¿No? A una empresa, exacto. O sea, en un lugar donde tengas tu ingreso seguro. Tu ingreso seguro. Pero sin embargo, en ese momento cuando decimos, bueno, pasamos esto y emprendemos, pues sí, es difícil porque te vienen muchas cosas que dices, no lo vamos a lograr. Y con hijos y esto, o sea, ¿qué vamos a hacer? De verdad, es difícil en su momento, pero después te queda una satisfacción muy bonita, porque descubres que te puedes desarrollar como pareja, que puedes compartir tu trabajo con tus hijos, porque ellos están viendo y viviendo lo que tú haces. Y tienes muchos momentos difíciles, pero también con mucha satisfacción. Lo que pasa es que hay un gran aprendizaje, y entonces los hijos también viven ese aprendizaje contigo, y probablemente los estamos forjando para cuando ellos decidan ese camino, y seguramente a lo mejor ellos van a ver el lado godín como algo que no quieren, y a lo mejor puede que desarrollen también su instinto emprendedor. Sí, claro, sí, se les porque desarrolla. fue lo que vivieron. Entonces, digo, a final de cuentas, nada está peleado con lo otro. Todo suma. Tú puedes tener un empleo perfectamente claro, y tu socia, o en este caso tu pareja, es quien te cubre. Hemos tenido aquí invitados que hablan justamente de esa dualidad, donde uno lleva los recursos y el otro se hace cargo de la familia, y también son parejas exitosas. Sí, claro. Y lo importante es tener comunicación y tomar las decisiones juntos. Uh-huh. Muy bien. Pues, bueno. ¿Qué más, Liz? Aquí viene de cómo se reinventaron en la era digital. Bueno, ¿cómo nos reinventamos a la era digital? Primero fue forzado. Nosotros entramos a la era digital gracias a la delincuencia organizada. Nosotros vivimos un proceso difícil de inseguridad, donde tuvimos que vernos en la penosa necesidad o de cerrar el negocio que ya teníamos, que habíamos construido de mucho tiempo, de muchos años, cerrarlo, o trabajar para estar pagando. Para estar pagando algo que pues no sirve de nada, ¿no? Estar aportando dinero a alguien que no valora ese esfuerzo. Y tomamos la decisión. De nuevo, lo vuelvo a decir, no lo ocultamos ni en su momento lo ocultamos ni a nuestros hijos ni entre nosotros. Enfrentamos la situación, tomamos la decisión, y de tener pues tres lugares, de 3 puntos de venta físicos, pues los tuvimos que cerrar y nos tuvimos que meter al tema digital, que de nuevo digo que gracias a la delincuencia nos metimos a los negocios digitales, y ahí es donde hemos construido también juntos un negocio exitoso dentro de los marketplaces, dentro de la era digital. Pero también en su momento, digo, debido a que fuimos forzados a esa situación, pues también fue complicado, porque fue volver a empezar otra vez de nuevo, pues ahora sí que desde cero, pues. Porque aparte, en ese momento cuando empezamos, no estaba así tan fuerte lo digital como lo está ahora, pues. Sí, estamos hablando, para que tengan una referencia, mucho antes de la pandemia. Entonces, pero bueno, ahí está, que cuando hay comunicación, cuando los socios se entienden, sí, los negocios salen adelante. Muy bien. ¿Te parece que sigamos?
Ay, esta está buena. Mira, ¿por qué surge este podcast? Está interesante. Vaya. ¿Por qué Bueno, surge? ¿por qué surge este podcast? Pues yo creo que ya de lo que hemos platicado hasta este momento, con todas las preguntas que gracias que nos han hecho y que de verdad los invitamos a que compartan este episodio si creen que les puede ayudar con todos estos tips y todas estas historias que les hemos contado, que les puedan servir a alguien más, a ustedes o a alguien más, y pónganos en sus comentarios si quieren saber un poco más también de nosotros, de nuestros invitados. Y bueno, síganos en el podcast Durmiendo con tu Socio y recuerden, todos los miércoles sale un episodio nuevo a las 7 de la noche. ¿Y por qué lo hicimos? Por esa misma razón. Nosotros estuvimos en un proceso, para contarles un poquito la historia, estábamos en un proceso con John Maxwell. Una capacitación. Una capacitación, donde yo te invité, dije, oye, vamos tomándola juntos porque justamente ahí el tema de cómo emprender desde tu propósito o cómo encontrar tu propósito de vida. Y encontramos ahí que empezamos a a aprender lo que nos van enseñando, y llegó un momento en un ejercicio en donde teníamos que plasmar una serie de, el ejercicio, hacer las respuestas y todo. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que los dos coincidimos, cada uno con su visión. No teníamos ni siquiera la idea, el concepto de estar hablando hoy en este podcast de lo que estamos hablando. Pero lo que sí fue muy valioso es que los dos coincidimos en poder aportar un poco más a la comunidad, a esas parejas que están por formarse, por consolidarse. Y si tampoco son parejas, bueno, que también les sirva mucho este conocimiento, esto que nos han compartido hasta este momento para saber que sí se puede, que sí puedes lograr lo que tú te propongas, que siempre y cuando hagas las cosas con propósito, pero siempre que tengas un aliado como puede ser tu pareja, tu esposo, tu socio, ese aliado te va a potencializar mucho más el desarrollo. Y eso es lo que queremos hacer. Hemos tenido episodios con invitados que han venido solos, pero no porque vivan solos, tienen su pareja. Tienen su pareja. Sí, exacto. y hemos tenido parejas también que nos han compartido su historia y nos damos cuenta que son parejas tan normales como tú y como yo que nos estás viendo, como Liz y yo que estamos aquí, como muchos otros, que la verdad es que no necesitamos tener un título, una posición ni económica ni social. La verdad es que cuando realmente platicas y cuando les compartimos todas estas visiones o estos hechos o lo que nos han pasado, pues te das cuenta que son cosas muy normales. Entonces nada más está la manera en cómo te trabajas tú mismo, cómo trabajas en tu desarrollo personal, cómo te comunicas con la gente que te ayuda para que tus resultados sean mejores. Y aparte que si conocen a alguna pareja que crean que puede ser interesante su historia, ahora Póngala, sí que candidatéenla. escríbanos para poderles dar la oportunidad, porque a veces eso es lo que nos hace falta. Nosotros lo platicamos, a veces es lo que nos hace falta para decir, es que a lo mejor yo no tengo historia, todos tenemos una historia, todos tenemos un mensaje que dar. Entonces, en vez de quedártelo, hay que mejor compartirlo, porque no sabes, alguien puede estar esperando ese mensaje. Y no sabes si tu historia va a tocar a Exacto. la vida de alguien más y de manera muy, muy grande. No lo hacemos por fama, no lo hacemos lo hacemos realmente para que conozcan que en la vida diaria y cotidiana se pueden hacer y lograr muchas cosas. Así es. Síganos. Bueno, y ya casi vamos a terminar, pero aquí quieren saber, ¿cuál consideran que es el principal reto en su matrimonio? Híjole, pues yo creo que el principal reto, como ya lo hemos comentado, hemos vivido una historia de mucha resiliencia. Pronto les voy a compartir también ya mi primer libro que habla justamente del tema de la resiliencia. Y bueno, ahí lo que buscamos nosotros es, muy, muy de acuerdo a la pregunta, el reto pues es mantener esa unidad. Siempre vamos a tener distractores, vamos a tener gente o situaciones que
seguramente te van a poner sobre el ojo del huracán, te van a poner en condiciones disyuntivas donde tienes que tomar una decisión, pero nunca ocultes las cosas, siempre enfréntalas. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho. Mantener esa unidad no ha sido fácil, creo que es el principal reto, pero mantener la comunicación. Exactamente lo que te iba a decir, comunicación y apoyo, porque ahora sí que nosotros estamos 24/7. Claro, 24/7 24/7 y a poco no es divertido. Y sobre todo, a lo mejor mucha gente se queda con la duda de que dicen, oye, ¿cómo le hacen? O sea, todo el tiempo están hablando de negocios. No. Hay que aprender a separar. Hemos aprendido a cambiarnos el chip de cuando estamos ya en la relación de casa, en la relación de trabajo, y a pesar de que muchas cosas y labores las hacemos, digamos, propiamente en casa, pues también le dedicamos el tiempo y la atención a lo que requiere. Bueno, ¿y te parece, Ernesto, que ahora pongamos un reto a nuestra audiencia? ¿Te parece? Híjole, pues sí, es que lo hemos hecho. Lo hemos hecho con nuestros invitados, la verdad yo creo que sería bueno hacerlo ahora. Sí, ahora vamos haciendo un reto. Yo, bueno, el reto que, si estás de acuerdo, sí, yo les diría que como pareja eso les puede servir muchísimo. Ese reto, siéntense, tómense un tiempo, pueden ser 5 o 10 minutos. No tiene que ser tampoco. Tómense el tiempo que necesiten, siéntense con su pareja, estén casados, no estén casados, lleven mucho, lleven poco, pero que saben que ustedes quieren y pueden salir adelante y quieren compartir su vida con esa pareja, con ese socio. Escriban en una hoja juntos cómo se visualizan en 10 años. ¿Cómo es que ustedes se ven? ¿Cómo es que ustedes, qué expectativa, cómo se tratan en 10 años? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se visualizan? ¿Se visualizan en la misma casa, en otra casa? Métanle toda esa visión que ustedes quieren y vean cómo se hablan a ustedes mismos, cómo se dirigen, cómo se tratan. Y van a ver lo poderoso que es ese ejemplo. Pero ya que lo tengan, no lo guarden. Pónganlo en un lugar de fácil acceso, ¿sí? Traten de hacerlo lo más resumido posible para que todos los días o cada que tengan algún problema, cada que tengan alguna situación, cada que tengan algo que les esté incomodando, vayan a ese lugar, léanlo y van a ver que les va a servir muchísimo porque se van a visualizar en lo que viene más adelante. ¿Qué te parece? Muy bueno está ese reto. Me parece muy bien. Y pues bueno, no queda nada más que agradecer este episodio que la verdad a mí me encantó porque abrimos y compartimos un poco de nuestro corazón. Gracias por estas preguntas, la verdad que nos hicieron ahora sí llegar. Y pues no sé si quieras comentar. Pues yo creo que agradecerles, no se trata de nosotros, qué bueno que tuvimos la oportunidad de que nos conozcan un poco más, pero no se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de que lo que hagamos aquí dicho, lo que les hayamos compartido, realmente les inspire un poquito, aunque sea un poquito, pero si crecemos de al un 1% y de un poquito cada día. De paso a pasito. De paso a pasito es lo más importante. Pero recuerda que tu mejor socio, ya duerme contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los esperamos en el siguiente episodio. Nos vemos.